Creadoras 3110. Hola líderes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Creadoras. El día de hoy me encuentro con Soar Mendoza y su servidora Vianey Blanco, donde vamos a platicar sobre qué, Soar, vamos a hablar hoy. Todo en relación al fútbol. Bueno, porque hay muchísimo que contar, tantos datos históricos como datos curiosos y relevantes que se han estado destacando en el transcurso, pues de todo esto, porque bueno, hay de todo, hubo show, risas, lloraciones, entre otras cosas más. Yo sé. Cabe señalar, y vamos a dejar muy en claro, que no somos expertas en fútbol. No. Antes del Mundial no veíamos fútbol, no íbamos a partidos, no practicábamos, nadie en nuestra familia juega fútbol, familia inmediata, por ahí mi hermano sí juega fútbol, le encanta, pero no somos como afectas a ver un partido, etcétera. Entonces empezamos a ver con todo este tema del Mundial, pues a partir de que se dijo que iba a ser en México. Al principio nadie quería, decían que había temas más importantes que tratar, que ver, pero bueno, por fin se llegó el día y fue la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, hoy le llaman Estadio Banorte. Hubo una remodelación, nosotros vivimos muy cerca de la zona, así que durante 1.5 kilómetros más o menos de distancia no dejaron acercarse a las personas que no iban a entrar. Entonces hubo muchísima polémica al respecto, de entre que hay personas que ya son socios, que compraron sus espacios, que si los iban a dejar entrar, que hubo reventa, que el costo estaba carísimo de París, más o menos yo estuve cotizando y sí andaban rondando de entre los 48,000 para arriba, y bueno, más la reventa, se acusó a los organizadores que ellos mismos causaban el tema de la reventa y muchos programas al respecto. Entonces en México había como un fanfest, y no solo en México, era como varios fanfest. Una fiesta, sí, pero sí había como un miedo de que se saliera de control, de que no iba a dar el ancho, porque se repartió en 3 sedes, que fue Canadá, Estados Unidos y México. Entonces que México, en el tema de muchos políticos, comentaristas, no estaban como listos, no estaban predispuestos, no tenían esta emoción y no querían como que fuera aquí, pero bueno, se llegó el día. ¿Y cómo viviste este primer día de la inauguración del Mundial? Pues en primer lugar, sí sentí cierta emoción, aparte de que descubrí y aprendí muchas cosas, que no era la primera vez que éramos sede aquí. Anteriormente, 2 años atrás, habíamos sido sede. Y dos veces atrás. Dos veces atrás en el Mundial, pasado. Recuerden que no somos expertas en fútbol. Sí, no. El Mundial del fútbol más o menos es de cada 4 años. Cada 4 años. Y nosotros recibimos a los jugadores primero en el 68, todavía no nacíamos, y luego en el 86. Y esta es la tercera vez, entonces el eslogan fue: la pelota vuelve a casa. La pelota vuelve a casa. Y justo, bueno, aquí tengo los datos curiosos, se los voy a contar porque, como les digo, sí es importante. Bueno, pues la primera vez vimos el programa en el cine, decidimos adquirir unos boletos en el cine. Somos súper cinéfilos, así que vimos más o menos las fechas y nos lanzamos a esta primera edición del fútbol. Nos pusimos la camiseta, no conocíamos mucho sobre los jugadores, pero oye, ni las faltas, yo que soy súper fan de todo el tema del Dr. Simi, yo dije, en la camisa del Dr. Simi ponen el 9, y yo decía, ¿quién es el jugador 9? O sea, tiene que ver con una relación, porque como que no avisaron antes con quién iban a hacer match, etcétera. Y bueno, a la primerita que salió, en el primer partido no me la puse porque todavía no salía, y la sacaron en el siguiente. Vean qué belleza de camisa. Chulo. México, el número 9. Y después de ese primer partido, la verdad es que sí surgió como una emoción, porque el tema familiar, te unes, vas, comes, convives. No, y en el ambiente del cine, como había como el ambiente de los que sí les gusta el fútbol, de oye, eso fue falta, no, como que ya. Las matracas, los silbatos, todo una ola de personas verdes que se pusieron camisas, que justo ahí salió la historia del pequeño, que dijeron, a mí me dijeron una camisa verde
con rojo y cumplía con las características. Sí, cumplía. Él ya se estaba adelantando a la época porque era época, pues, la que se vistió tipo navideña. Pero igual también cuenta, la intención es lo que cuenta. Pero déjame decirte que el mexicano es súper creativo. Entonces, las risas no faltaron más en el Ángel, que todos después de que ganaban se iban al Ángel, encontraron los que no tenían banderas, encontraron fotos de escobas con las bolsas de asa y le hacían así. Y bueno, también cuenta y el ambiente también es parte de, y otras cosas bastante locas que el ingenio mexicano se queda, que deja atrás a la IA, Dice al niño, eso fue el tema de que México sí, superó a la IA. la IA. Pero bueno, al final después al niño le regalan Adidas, le regala su camisa y muchos regalitos. También le dieron tickets para entrar a ver el partido, porque se robó el corazón. La verdad es que en México si tenemos algo es corazón de pollo, y entonces muchas personas empezaron como que, ay, no, y qué lindo, lo apoyaron porque hicieron perfecto. Él ya juntó las fiestas patrias con la Navidad, el mundial con la Navidad, y las dos nos encantan, y los mexicanos somos bien pachangueros, nos encanta el relajo, la pachanga, y padrísimo porque los TikToker, influencers, yo vi que empezaron a llegar a México y más o menos ubicarse cómo era la onda de aquí, el chico que baila. Y las señoras se ponían a bailar con él, de repente como que se sentía un poquito invadido, yo veía en los videos, y luego como que agarró la onda y dijo, no, es que la gente aquí así es muy cercana, muy cálida. La Profeco hizo su chambita y checó el tema de los precios, que no fueran más arriba de lo que tenían que ser. Hubo no mucha pasara. Protección en el tema del Zócalo, lo que dices del FanFest, que había pantallas megas para que todas las personas que quisieran pudieran ir. A los que no iban, porque mencionaban que este mundial no era para el pueblo, o sea, para México. Entonces decían, bueno, ¿cómo? Entonces, decían que como eran impagables, había personas que se quejaron eso. Que la mayoría pues decían, bueno, es impagable, pero bueno, ahí después viste un montón de gente que criticó que era impagable y cómo si pudo pagar al final, ¿verdad? Y llegó y pero fue. Lo que voy es de que gracias a los FanFest eso no era problema, ¿sabes? Dices, bueno, no pude ir a verlo, pero en compañía de otras personas que tampoco pudimos, iban a las pantallas, convivían, que les enseñaron a querer volar, habían mucho de todo, a tal grado de que tuvieron que restringir, porque justo vimos varios youtubers también que empezaron a subir todas de recorrido, cómo llegar al FanFest, qué metro usar, o sea, como instrucciones para el público que llegaba. Y resultaba que llegaba a tal punto en que ya los estaban aplastando, o sea, era tanta gente que... Pero bueno, eso respirar. No es solo del mundial, eso platicando con tu papá, por ejemplo, él platicaba que en algún momento fueron a un concierto y suele pasar, ¿no? Que cuando hay muchísima gente, suelen pasar este tema de que se pueden llegar a aplastar, pero bueno, es ir teniendo cuidado, ir avanzando, ir como haciéndote como tu espacio personal. Por ahí vi que llegaron unos influencers y la chica dice, tengo sed, y lloró, o sea, estaba llorando que la estaban aplastando, dice, ya mejor me y fui. Que dice que la arañaron y todo, y estaban súper emocionados en México, pero sí suele pasar este tipo de situaciones independientemente del país, o sea, no es como que pasa en México, sino que claro. Es riesgoso siempre que hay mucha gente. Entonces después fueron controlando y fueron acomodando a las personas, porque en México el mundial estuvo a tope, pasión, grito, canción, el Viva México, el cielito lindo. Los extranjeros estaban felices, decían, ¿por qué no se hizo todo el mundial aquí en México? Pero bueno, ese es otro tema. Otro tema que y miren, ya le tengo aquí los datos, los 6 datos que no sabías del mundial. Sí, justo como lo mencionabas, fuimos en el 70, en el 86 y ahorita en el 26, y nos convertimos en el primer país de la historia en albergar 3 copas mundiales. El segundo es el Estadio Azteca, que denominado como FIFA, que en este caso lo mencionaron de esta forma, se convirtió en el primer estadio del mundo en recibir 3 partidos inaugurales. O sea, ahí se inauguró. Y la inauguración, ¿cómo viste 3? La inauguración? Que Shakira, pues otro mundial que se aventó. Sí, otro, wow. Bueno, ella ya la nominaron como la cantante sí o sí de los mundiales que no se puede perder. Con su Die Die. Pero la verdad, déjame decirte rápido. Que me encantó mucho el que hicieron los mexicanos. ¿Cuál de todos? Porque, por ejemplo, Belinda cantó una con Ángeles Azules
Y bueno, creo que se robó el corazón el de IA, el de IA. Viva México, campeones. Eso. Representen los colores. Sí, la verdad es que estuvo fascinante. Bueno, otro dato bastante interesante es que en este Mundial 2026 también se marcó la edición más grande realizada hasta el momento, con 48 selecciones participantes y 104 partidos. Otra cosa es que, bueno, el Estadio Azteca ya era considerado uno de los recintos más emblemáticos del fútbol del Mundial por haber sido escenario de titulares, entre otras cosas, y llegó a un legado histórico. Por último, como su participación en la sede del 2026, México reafirmó su lugar como una de las naciones con mayor tradición futbolística en la historia de los mundiales, que se vivió en muchos otros más aspectos más abordados. No, y lo que dicen el tema de que en el Estadio Azteca, que es el Banorte ahora, sí. Más de 80,000 personas, yo estoy escuchando que 85,000, sí. Entonces imagínate, y la mayoría mexicanos, y el grito, y el que estuvo prohibida una porra que siempre hacen en México, que es ya se la sabe. ¡Fruto! Y la prohibieron porque decía que era como discriminatorio, pero yo escuché, creo, como dos veces. Creo, me pareció, por no ahí. Sé, no me consta. Porque es parte como del folclore y la cultura, ¿no? Pero sí regularon mucho como estos temas, sí. De las porras. Estaba lloviendo, hubo muchas tormentas eléctricas durante bastante. Varios partidos, y aún así la afición, oigan, es que estaba a todo lo que daba. Luego vimos un patito llegó que se robó el corazón también de los mexicanos por ahí. Y pero provocó polémica. Claro. La polémica fue que primero hablaban del tema de que qué tierno, qué bonito, hay que ayudar a la familia, pero luego decían que había maltrato animal porque le ponían la camisa y entonces las alitas. Entonces los dueños del patito salieron a dar como varias entrevistas explicando que lo cuidan, lo alimentan, incluso decir, oigan, no le den comida porque nosotros ya sabemos qué darles, que va al veterinario, etcétera, sí. Y que pues sí es un patito que está domesticado, pero que tiene como, pues que es una mascota, ¿no? Sí, por Entonces supuesto. También decía la familia, pero no los agarren de mascotas. Bueno, hay mucha gente que tiene de mascotas o patos o gallinas o conejos o perritos y muchas cosas. Lo curiosito al final del día, ¿no? Luego, bueno, pues fue un boom porque en el mundial todo se hizo boom rapidísimo, y entonces fue a muchos lugares, lo entrevistaron, etcétera. Lo que me pareció interesante, bueno, lo invitaron a la mañanera, pero a los 2 días ya estaba en Secretaría de Economía y a los otros días ya estaba en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y entonces yo me metí a ver los comentarios, y los comentarios eran de que, así me hubieran resuelto a mí, porque ya llevo 1 año esperando mi marca y no me la han dado, no me han dado respuesta, ya me cobraron 2 o 3 veces para verificación, y como que aquí rapidito, y seguramente no sabemos si pagaron, no pagaron, si lo hicieron, si siguieron el protocolo. El jefe o el encargado fue a recibirlos personalmente. El jefe de Secretaría de Economía, sí. Vimos como el licenciado Marcelo Ebrard entregaba el título, ¿verdad?, por parte de Secretaría de Economía. Entonces de repente dicen, ¿cómo? Si no soy famoso, no me van a prestar atención y se van a tardar siglos en estos trámites administrativos, y qué onda con la burocracia. Entonces por ahí estaban estos comentarios al respecto, y se los dejo para que los vean, los analicen, o sea, estamos hablando como un poco de todo lo bueno, lo malo, feo y todo lo que hubo, porque hubo política, hubo el tema del turismo, hubo zafarranchos obviamente también, hubo mucha pasión, adrenalina, diversión, y todos los que no nos gustaba el fútbol, pues nos empezó a encantar, a gustar. Y pues bueno, también le dieron pases para entrar a la familia del Pato Marlín, sí. Que bueno, hoy ya tiene su boleto de la Lotería Nacional, ya está impreso ahí el Patito Marlín, porque decían, bueno, ¿y quién va a ser la mascota? Porque no querían como el ajolotito, ¿no? Ay, bueno, hubieron varias mascotas, entre ellas fue el leopardo, jaguar o leopardo. Creo que el oficial fue como un jaguar, un jaguar, sí, por ahí. Un jaguar, y luego fue el ajolote, y ya posteriormente quedó el pato, pero pues ahí ya saben los memes que subieron, que al final se olvidaron y que se quedó el pato. No, y cuando ya lo registran es como que ya no lo puedes usar. Sí, o sea, ya no. Hay como un derecho de autor para usarlo. Sí. Mi pregunta aquí sería,
en el Instituto, por ejemplo, Mexicano de la Propiedad Industrial, hay muchos patos. O sea, no solamente está ese pato. Entonces, si alguien, un dueño, tiene un pato y le pone una camisa, puede ser Patito Joaquín o Patito Juan. Manuel Patito o Patito Juan. O sea, hay muchos patos, ¿no? Muchos patos. Entonces, al final del día, bueno, de hecho lo empezaron a comprar con otro pato de otro país. No, y varios empezaron a sacar a sus patitos que también convivían con el ellos. Ingenio Mexicano, les digo, mascotas, tenían ahí una lagartija gigante. ¿En serio no la vi? Sí, y empezaron a llevar todas las personas a sus mascotitas con su ropita, gatitos, perritos, de todo estuvieron llevando, incluyendo llevaron tras animalitos, con sus camisitas. Entonces fue algo súper bonito, tierno y chistosito también. Claro, y bueno, la verdad es que estuvimos en varios partidos apoyando a México, emocionados, organizándonos en familia, donde íbamos a pasar. La playera. Sí, la playera. Fíjense que cuando salió esta promoción, yo la vi en la página de licenciado Víctor, vi que iba a estar, dijo, en la compra de 499, me parece, te regalaban la camisa. Sí. Pero todos ya no hay, se agotaron. Sí. Entonces yo, la primera farmacia que pasé, dije, no sé qué comprar, la verdad, yo me vengo por la camisa. Entonces dije, bueno, uso varias cositas, ahí compré cositas, vitaminas, etcétera. Y dije, bueno, requiero para mi camisa, y la verdad es que me encantó. Yo creo que es conmemorativa, no sé, por ahí está tentativo 2038 que quizás se hace. Y también me compré el muñequito, vean qué bonito, porque además ya les he platicado en otros podcasts que el tema de Cinia, de la empresa que los crea, le genera trabajo a personas con capacidades diferentes. Entonces, el tema de ayudar y de que te deja huella y que es como que contribuyes, colaboras y te llevas como algo de parte de ser partícipe de todo este movimiento. Y bueno, claro. El doctor sí no perdió el tiempo. No, por supuesto. Porque creo que fue el que parecía como, decían mascota porque es botarga. Sí. Porque estaba en todos lados en y el con mundial. Sus camisas, o sea, el simple hecho de que le hayan mandado a hacer su camisa del mundial, se le hayan puesto y que haya estado todo y todos icónico. Los doctores, yo creo no iban a las farmacias, decían, doctor, sí me está tratando más en la farmacia, se lo hacemos de meme, pero está divirtiéndose a todo lo que da, y estaba ahí en el mundial. Era que daba ambiente. Sí, o sea, estuvo increíble también esa parte. Y bueno, a ver, ¿contra quién jugamos? El primer partido fue contra Sudáfrica. Fue una emoción increíble porque fue el primer partido. Como que se siembra la semillita de la esperanza del nació una palabra que lo veíamos en todas partes. Pero eso viene después. Eso viene después. Ahorita vemos. Y emocionadísimos porque dijimos, caray. Y bueno, fuimos anfitriones y fue el show, el medio tiempo. ¿Cómo se vivió en el país el ambiente? Porque justo nos tocó, ¿no? Que cerraban ciertas partes. Organizaron. Y de alguna u otra forma nos decían, no, pues a ver, pasen, y todos teníamos que hacer hasta incluso reservaciones para vivir el mundial porque todo estaba al tope. Claro, los restaurantes regularmente todo. No, porque además había también un comunicado donde decían que la FIFA iba a multar a todos los que estuvieran transmitiendo los partidos sin autorización. Sí. Entonces había como un eslogan de que sea FIFA donde sí lo iban a poder transmitir. Entonces después de preguntando decían, bueno, no, o sea, el restaurante va a estar abierto y se va a poner el programa. El punto es que no te puedes promocionar de, ven a ver aquí el mundial y entonces una promoción. O sea, eso no se podía, pero pues, o sea, imagínate, en tu casa lo podías ver sin ningún problema, en los canales tradicionales, etcétera. Pero si quieres salir de la rutina, muchos sí quisieron como irlo a ver a un lugar donde... A mí me encantó, por ejemplo, decidir verlo el primero, que fuimos al cine, el segundo, ¿contra quién jugó? Contra Corea del Sur. Ese fue buenísimo, porque ¿qué tal los memes? Por ejemplo, estuvieron increíbles. Tú que eres fan de la cultura coreana, el K-pop, el ramen, ¿cómo decían? Pues en primera pusieron, se puso muy famoso la película de Huntrix. Bueno, de Golden Huntrix, sacaron pues la canción de Soda Pop, pero rancherita. Entonces decían, el himno nacional mexicano, y ahí todo el himno corazón nacional está dividido, dicen Maruchan o ramen, que la Maruchan no es de México. No es de México, aunque la consumen bastante. Rosa de Guadalupe o K-dramas. Exacto. Bueno, el chiste es de que el del coreanito, de los coreanitos pusieron que su himno nacional era esa de Soda Pop ranchera, entonces se quedó. Y otros memes ahí que se daban. No, la verdad es que la selección mexicana y México
México le dio mucho amor A Corea. a la selección de Corea. Estas te Jugaron cortaron sus camisas. Ay, qué bonito, jugaron increíble, se fueron con el corazón lleno de buenas atenciones de México, la verdad que sí, pero bueno, fueron descalificados ahí en ese partido los coreanos, y México como que después de esa semillita como que se le encendió ahí por ahí algo dentro, y fuimos al siguiente partido que fue contra Chequia. 0 goles para México. Nos fuimos ahora con Chequia y bien, muy amistosos, siento el partido, no hubo tú, que sí, que yo, back, perfecto, y nos fuimos otra vez invictos, y ahí nace esta maravillosa frase, como dice Soar, que hasta en el huevito venía, que era... Y sí, y Dios sí. mío. No, el y sí nos tenía locos, ilusionados. Ya dicen los memes, me ilusionó más que mi ex. La verdad es que sí te quedas, como les decía, para mí es una experiencia muy, muy buena, porque fue mi primer mundial en México. Y sí fue para empezar, todas las calles estaban pintadas de morado, se veía todo precioso aquí donde nos toca vivir. Vivimos en una alcaldía donde se siembran flores, entonces sembraron cempasúchil por todas las avenidas principales. No es una flor que se siembra en esta temporada, normalmente la vemos hasta noviembre, octubre, finales de octubre, noviembre, pero se previnieron, había camisas en forma de flor, había mucha temática, los ajolotes, etcétera. La verdad es que a mí me gustó muchísimo todo, cómo arreglaron las alcaldías. Hicieron un carnaval que surge a partir de una película que como se creía que era México, y este carnaval que normalmente se hace de Día de Muertos, lo pasaron para el segundo o tercer día de inauguración del Mundial, para que los turistas pudieran disfrutar ahí por Reforma. Entonces, la verdad es que estaba increíble todo este tema, y entonces lindo. Nos tenía súper ilusionado el Dr. Simi con todo lo que hacía, el ICC, y si ganamos. El equipo que se esforzó muchísimo, dicen, estaban haciendo muchas comparativas de cómo México entrenaba versus otros países, ¿no? Y los otros países, así bien macho. Y bueno, lo de México también, pero a su estilo, como, no sé, me acordé de la primaria cuando hacíamos los ejercicios, pero dice, no cuestiones los resultados, que está increíble. No, puedas cuestionar mi técnica, pero no mis métodos, pero no mis resultados. Entonces, y es que estos niños, o sea, digo niños, algunos sí ya mayores de edad, pero estaban bien chavitos, o sea, yo los veía, me decía mi hijo, decía, oye, ma, están diciendo un chiste de que el papá le dice, mira, a Morita, tan chiquito y ya en la selección jugando, y que el hijo le decía al papá, pero mira a Messi, con tantos años, y mira ya cuántas copas del mundo lleva, ¿no? O sea que de todas las edades hubo público, porque tenemos, por ejemplo, en nuestra selección mexicana estuvo este joven menor de edad, Morita, que por supuesto. Había varias marcas, por ejemplo, ellos no pueden publicitar el tema de alcohol si no son mayores de edad, y ponían moritas como para incluirlo. Y luego llegó la leche Lala para traer las cajitas, dice, no, pues para darle con todo. Y de hecho hasta él se unió al meme, porque dijo, va mi próximo partido, ¿qué me recomiendan tomarme? ¿Mi lechita de chocomil o qué? Lo que pasa es que uno de los expresidentes felicita a Morita en un tweet, por ahí en un mensaje, le hizo felicidades, que le dijo algo de brindar con vodka, algo así, y él dijo, uy, no, yo con lechita. Entonces Lala, ni tardo ni perezoso, dijo, perfecto, y en el empaque, y la verdad es que yo me perdí, estuvieron en las Sabritas, estuvieron, salía el muñequito, o en el Oxxo creo que en la compra y te daban un muñeco. En la compra de ciertas papitas, pero los muñecos súper hermosos. Se agotaron los de Quiñones, wow. Eso. Me impresionó. A ver, yo no conocía de fútbol, pero bueno, aquí ya me aprendí el nombre de Morita, de Quiñones. Hormiga también. Raúl Hernández, mi favorito, porque hizo colaboración con Dr. Simi, y aparte a la historia de vida que tiene. Wow, increíble. Que ya no iba a poder jugar, el tema de cómo se cuidó el cerebro de repente. En la vida nos pasan cosas graves, y a veces hay gente que se echa a llorar o se pone a acampar ahí en su dolor y en su miseria y en su depresión. Y chico, pues es ejemplo de esta palabra choteadísima, pero es que, díganme otra,
resiliencia No hay otra. de decir, ok, sí, pero no voy a dejar que esto marque mi vida y yo voy a hacer lo que soñé. Y jugó increíble, metió varios goles, gol, como metió creo que gol. 2, Yo vi 3. que metió uno, no me acuerdo, ustedes recuerden Sí, cuántos. Anótenlo en los comentarios. Me encantó la colaboración, e insisto, que se hizo con Dr. Simi, porque Dr. Sí. Simi tiene como este tema de ayudar, progreso, es empresario, obviamente es un marketer increíble, es un marketing wow, maravilloso. Me gusta porque al final como empresarios nosotros vemos los resultados que tienen las grandes empresas, pero con esta visión de calidad, de calidez con la gente, de la historia que tiene, de legado, o sea, porque son personas que llevan trabajando muchas generaciones y entonces sí sigo como muy de cerca, independientemente de toda la fiebre que hay del Dr. Simi, de los muñecos, de que fuimos al museo, etcétera, pues esta fiebre mundialista también te permite ver las realidades de las diferentes formas de pensar de las diferentes personas, de los oficinistas, de muchas secretarías en esta ocasión estuvieron súper al pendiente, subían memes de qué tenía que ver, por ejemplo, derechos de autor estuvo súper activo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que por cierto, no sé qué pasó ahí, que decían que iban a ir a ver quién traía camisa original y quién no. No sé si fue real. No, sí. O no, sacaron. pero yo digo. Y las piratas que por qué, si tienen que comprar la oficial, pero oigan, no muchos encuentran o hay la posibilidad de cambiar. Porque, sí, bueno, es que una pues, camisa andaba alrededor de los 1800, un original 2000 de Adidas, por ejemplo, que fue la que hizo la de la selección. Entonces es como, a ver, el pequeñito que dice, pues yo este es del color verde, perfecto, o sea, vámonos, es el requisito. Sí, claro. Y entonces me encanta, por ejemplo, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella tenía su boleto para haber ido a ver el partido inaugural porque pues es una jefa de gobierno, nos representa en México, y ella decidió no ir. Sí. Y estar con el pueblo. De hecho, entonces, su cumpleaños lo vivió un partido del Mundial y lo ganaron. Eso estuvo increíble. Sí, la verdad es que todos los que celebraron sus cumpleaños viendo un partido, oigan, nunca lo van a olvidar. Hasta repartió, creo que pastel, y dijo, vamos a ganar. Nos tocó porque mi hermano cumplió años justo cuando jugó. También. ¿Fue Ecuador? Sí, fue con Ecuador que jugó. Pero a ver, ¿qué onda con ese partido de Ecuador? A ver. Yo no lo vi. Desde antes ya estaba como el relajito de que venganza, ¿no? Primero porque, bueno, invadieron la embajada de México en Ecuador, porque México estaba dándole asilo a un político de Ecuador, que en Ecuador decían, dánolos porque es de nosotros. Decía, espérate, pero pues está en territorio mexicano, y pues se metieron por la fuerza y lo sacaron, o sea, era para que hubiera habido como un problema más alto. Bendito Dios, hubo un buen acuerdo que no llegó a mayores, solo rompieron algunas relaciones menores y listo, así se quedó. Pero bueno, ese tema político se llevó al ámbito deportivo y entonces decían, y que les llevan serenata a los de Ecuador. No, también porque antes ya se lo habían hecho Ecuador a México. Exacto, pero fue venganza, o sea, todo fue como por, me las debes, me las voy a ir a cobrar. Claro, y bueno, encontraron y les echaron cohetes y les cantaban y bueno, ¿qué otra cosa? O sea, pero fue con mucho respeto, o sea, sí, claro. Sí fue, pero fue como que, las mañanitas, o sea, no fue como que se la fueron a mentar, o sea, fueron a cantar padre, conoce un poco de México, amigo, compa, y es algo que ya nos habían hecho a nosotros, bueno, a la selección antes. Y ahorita fue como que, ¿te acuerdas? Bueno, pues se llegó el momento de jugar el partido invictos. La verdad es que fue emocionante, fue de las veces que ahora sí ya, ¡ay, gol, no! Yo primero decía, está un poquito aburrido el partido porque por ahí por el minuto 19 no había goles. No. Y cuando ya hay un gol de uno, y es como que no, ya. Va aumentando y toda la emoción. Ves, Quiñones se lució, un 10 de 10. Muchísimo. De hecho, cuando preguntaba sobre algún muñequito de él, decía, ya se agotó. No hay. El primero que se agotó en todos los temas. Y pues ganamos, y justo lo vivimos en un cumpleaños. Entonces por eso te digo que quien vivió uno de esos cumpleaños viendo algún partido de la selección mexicana, que es donde estaba la pasión y todo, fue algo, y ahí nace el ICC. Porque empezamos, y bueno, nos super organizamos para ver el otro. La verdad es que yo tenía muchas ganas de ir al Ángel.
pero me decían, oye, ¿qué crees? Bueno, es que este mundial considero que fue tan visible, tan apasionado y todo esto, porque todo el mundo. Las redes, es que todo lo que pasa aquí ahorita en Todo, segundos ya está en otro lado del mundo, y entonces pudimos como platicar con diferentes culturas, comentarios, posteos, quién ganaba, quién perdía, los memes, a nivel internacional. O sea, estamos ya viviendo un mundo súper globalizado. Claro. Y entonces la emoción, chicos, no, o sea, de verdad es que yo veía que todo el mundo era mundial, se organizaba mundial, etcétera, las familias, las escuelas, porque yo ahorita estoy estudiando Derecho y yo decía, va a haber clases, y se me hacía un poco ilógico que hubiera clases en el mundial. Y ya después lo acomodaron y dijeron, no, pues ya, perfecto. Sí, o sea, porque se me hacía muy... como... Claro, pues es como parte de ver jugar a tu país, ¿no? No, y hasta ya hacían memes los que estaban en el trabajo y decían, jefe, si gana México, mañana descansamos. Y era como así la cuestión que se daba. Y ocupaban como esa como excusa, pero una muy buena excusa para convivir, para comer rico, para muchos negocios que se levantaron, que porque nosotros veíamos, hay uno que pues casi no había gente y gracias al mundial se le llenó de gente, tuvo muchas ventas y a muchas personas que también se dedicaban a vender. Pero ¿qué crees que es mixto? Sí. Porque apenas platicaba con una de las líderes y me decía, Miss, ¿qué crees que a mí el mundial me afectó? Porque dice que como cerraron algunas de sus calles, etcétera, la gente no llegaba al punto. Entonces, pues ahí coméntenos cómo estuvo para ustedes. O sea, lo razón. Que nosotros vimos desde nuestra perspectiva, claro, de este lado como espectadores, parte, pues mucha venta de todo, o sea, lo oficial, lo original, lo no original, todos se querían pintar la cara, la camisa, la bandera, o sea, parecía una fiesta mexicana, parecía que estamos en septiembre, líderes, así, bien patrióticos nosotros y que nadie dijera nada de México. Bueno, claro. Pues por fin se da el partido, ganamos y pues una chica le avienta refresco a un señor de Ecuador, entonces hay muchas cuestiones aquí. Pero primero está súper mal, eso no se hace porque es un partido y no tiene nada que ver un partido, ni conoces a la persona, o sea, ¿qué te crees tú para tocarle un pelo a la persona? Cero. Y aunque no fuera de Ecuador, y la otra es, ¿será que fue como un showcito para redes que se haga algo viral y se pusieron de acuerdo para que México quedara mal? Sí. Y luego hay otro donde gana, hasta ahí se quedó, y todos los de Ecuador estaban, pero ahora nos va a vengar Inglaterra. Híjole. Y se llegó el momento, ese partido nos tocó verlos en la casita. Fue cardíaco. Dios mío. De verdad que no había tenido tanto estrés todo el año como ese día. Decían ya hicieron un kid ahí típico de los memes, donde está diciendo, bueno, un bolillo para el susto. Por favor. Ahí pusieron que agua bendita, que no sé, pusieron ahí como un showcito muy padrísimo para el asma, que dice, ay, pues que nos vaya a pasar, y todo. Entonces llegamos al punto en el que estábamos todos al principio cuando nos metieron el gol, Dios, estábamos, pero ¿cómo? En nuestro primer gol en todo invicto, que no nos habían metido ni uno, y un gol, así como que, ¡ay! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Los gritos no faltaron, era de que no, o sea, a ver, todo iba perfecto, íbamos bien confiados. Yo había escuchado como comentarios de, oigan, pero si no ganan, vamos a perder con el mejor. O sea, no, o sea, en mi cabeza ya no estaba el no ganar. O sea, yo sí ya veía a México ganando una copa, porque si así hizo en México. Había por ahí chismecito de que ya compraste la corona, México, de Miss Belleza, de Miss Universo. De Miss Universo, obvio no, ¿verdad? Obvio se la ganó, la chica bien inteligente, supuesto. La queremos mucho, pero había como el meme de que bueno, ¿y qué tiene, no? Y luego decían, ¿cuánto te damos, Claudia? Porque nos interesa la copa. Es que no te acuerdas que tenemos que registrar nuestra línea telefónica. Sí. Entonces decía, si ganamos, le decía, Claudia, por favor, cómpranos la copa y te aseguramos que todos registramos nuestra línea ese mismo día que ganemos. Fíjate. Y hasta ocuparon ese mismo meme, y sí te registras. De hecho recorrieron el registro de línea para el 15 de agosto, me parece, y ahorita unos dicen que en diciembre. Revisen, chicos. Sí, claro. No se conviene lo que nosotros les estamos diciendo. No, pero estamos acordando de muchos posts. Pero todos los memes que hubo al respecto, ¿no? Pero bueno, ya después de ese partido cardíaco, que lo disfrutamos y lo sufrimos, porque estamos, se
se recorrió 1 hora además. Todavía. Además, todavía Sí. por la lluvia, etcétera. Y supuestamente los de Inglaterra estaban en desventaja porque estaban muy Por arriba, eso yo muy también tenía elevado. mucha fe, porque también. decía, llegaron ellos más tarde, cuesta mucho trabajo al cuerpo, decían los mismos de la FIFA que organizarse, entonces yo decía, pues hay esperanza porque estábamos jugando en casa, incluso muchos se quejaban porque México estaba jugando pues en su casa y decían, a ver que jueguen en otro lado, que no sé qué. Incluso decían, Hasta si apostaron. gana Sí. México, en vez de que se haga en Miami, se va a hacer otra vez en México. México O sea, en y la había final. mucho rumor. Hasta incluso nada estaban confirmado. las grandes empresas, por ejemplo, creo que Xcaret había regalado cosas de que Exacto, si gana México sí. contra Inglaterra, creo Six que Flags viajes, dijo 2x1, Sí, mitad Mercado de precio, Libre, Mercado Libre te muchos. llevas gratis tu compra. Ay, pero los memes de que, a ver, en esta casa, aquí, adiós a la salsa inglesa, a la llave inglesa, y a los sí. perritos ingleses, Los hasta sacaba. los sacaban, pero el perrito pues no actuaba, él se quedaba, como no comprenden los animalitos, era como de, ay, ¿por qué me sacan? No, y les comentaron, ya no se pasen con los perros. Sí, o que lo tiraban a la basura y ya. Sí. Y dice, y cuando ganó pues Inglaterra, ahora los perros sacaban a los mexicanos y dice, a ver, yo gané, salte. Como el karma también del perrito Esa ya no lo que vi. se prestó, pero era Bueno, como todo eso que se juntó, ¿sabes? quedan, fíjense, nos meten el primer gol antes del medio tiempo. Sí. Y luego ya estamos ahí como que no. Y de repente pues ponen la repetición del gol, ¿no? Sí. Y de repente yo que gritan y ponen el marcador 2. Dije, ¿qué? Sí. ¿No fue repetición? Al minuto. O sea, no estaban repitiendo el primer gol. Sí. Nos metieron 2 goles En menos de un minuto. en menos de 30 segundos. Entonces, ya estábamos, la verdad es que con el Estamos corazón dolidos. ya roto, tristes. De hecho, también Y de muchas repente personas- México mete Mete. uno Sí. y luego mete otro. ¡No! Estábamos emparejados. Sí, tal ya cual. estábamos emparejados. La verdad es que. ¿Sabes qué nos pasó, Mola? Y sí. Estábamos ya y sé. sí. Y luego Pero el teníamos penal. amigos aquí que Sí. decían, no, ya va a perder. No diga, Sí. porque nos dieron, ¿cuántos minutos extra? No sé si 7. ¿Cuántos 9. nos dieron? 9. 9. 7. Bueno, nos dieron el tiempo extra. Sí. Y Brasil en un tiempo extra metió un gol. Entonces yo decía, claro, en un tiempo extra podemos meter gol. Y sí tenía como la esperanza, bueno, Soar, ahí tengo los videos, luego se los enseñó. No, O sea, prohibido. unos Es que gritones que ahora daba. entiendo. Fíjense que yo jamás había entendido esta parte de la afición. Yo decía, de ¿cómo por qué se lloran en alocaban? un partido? Ajá, dice, ¿Por qué se alocan? gritan? Sí, y ahora me tocó vivirlo. Yo estaba, o sea, Oye, estaba muy alocada. De repente decimos, es que es un deporte de hombres y los hombres hacen un drama cuando se caen, los deportistas. sí. Ahora entiendo por qué quieren romper la televisión. No, pero cuando estás viendo dices, ¿cómo? Sí. Sí, le pegó y el otro, me duele. Sí. Y entonces dicen que nosotras las mujeres somos dramáticas y les gusta ver fútbol. No, mamá, espera, es que hay que contemplar algo. El cuerpo de un deportista, de un futbolista, No, o sea, es sí, macizo. está jugando. Entonces, eso, no, ya sé ahora, pero también habían hombres chillones, por ejemplo, Yo no lo vi. o sea, no, por ejemplo, el juego entre Sudáfrica y México, los del equipo contrario estaban chillando y a cada rato paraban el partido. Y con Corea del Sur, yo me acuerdo Sí, que se ningún aguantaron. tiempo se desperdició. No, paraban a cada rato, jugaban machos, pechos peludos, se aguantaban entre Y todos. bueno, Y estuvo nos súper. pasó a afectar mucho que en El el penal. último partido de Inglaterra, el penal, porque pero también nos dieron un penal a nosotros. Pero y les no dieron un dieron. penal a ellos, Uf. pero en el último 3-2. Y yo le decía a mi esposo, nos golearon, decía, no nos golearon, dimos batalla, son los mejores, Espera, y el entonces de Estados Unidos contra Bélgica, esa sí fue goleada. 4 qué? 4-1. 4-1, 4-0, Dios Hasta hay un meme, mío, hasta Dios hay un mío. meme, dice, de como fue Bélgica contra Estados Unidos, dice que se los belguearon. Tenía que decirlo, o sea, Ok. de los tres anfitriones, fuimos el país que, o sea, con honor perdió, porque hasta el último Normalmente, segundo, cuando sí. pierde la selección mexicana, cuando gana decimos, ¡ganamos! Y cuando pierde, dicen,
perdimos, pero la verdad es que ahora fuimos tan parte de que selección mexicana, bravo, lo hiciste Les muy bien, agradecemos. nos encantaron todos, se Todo. esforzaron, lo hicieron al Gracias, máximo, gracias. y bueno, yo no lloré, pero sí quería llorar, ¿A poco sí? sí, después de que perdimos, cómo no, y la verdad es de que como al siguiente día y como toda la semana un poco, sí tuve como la depresión post mundial, porque es que imagínate cuando estás súper ilusionado con algo y de repente, pero bueno, es un juego, me decía mi esposo, amor, es un juego. Y Pero yo veíamos videos, por estaba ejemplo. ilusionada. Me enseñó mi mamá un video donde era un niño que estaba llorando Ay, a cántaros. sí. Sí, estaba llorando. Yo era Y le ese dice- niño, pero versión grande. Y le decía por al dentro. otro, pero es un juego. Es un juego. Y lloraba. Y dice, es que perdimos. Y está todo Sí. rojo y así. Entonces, fue mucha emoción. La selección, de verdad que le agradecemos demasiado porque nos hizo ilusionarnos, nos Nos dio hizo ilusión, nos dio emocionarnos, emoción, nos dio convivencia. pasión. Ajá, Claro, todo. convivimos. Y fue una parte en el punto en el que, como dices, al ser nuestro primer mundial, que fuimos conscientes y lo vivimos y estuvimos y conocimos a la selección, vimos cómo se esforzaban, cómo jugaban, cómo entrenaban, Sí. y gracias a las redes pudimos enterarnos pues de todo, ¿no? Por ejemplo, ahí los memes que se daban, el último mundial también de Memo Ochoa, ¿no? Ah, El ese estuvo portero bien lindo, también. porque en el de Ecuador entró a jugar y entonces ya estaba como esa ¿Sí fue en emoción en Ecuador. Y Pero luego entró cuando Nata entró también. con Inglaterra, no Ah. sé si entró o iba a entrar, no sé qué pasó No me ahí, acuerdo también. pero por ejemplo Morita pues lloraba, ¿no? Y ya luego se cambiaron las camisas con los de Inglaterra sí. y fue como, al principio fue como el meme, pero luego fue como este compañerismo y un abrazo, Sí. y luego él fue a verlos jugar, me parece. Sí. Y luego, bueno, nos animó un poco el tema de que todo tenía Haaland. Sí, justo Entonces, estoy fue como pensando que en ese eso. tema, de hecho vi un Dr. Simi ya con Haaland, ¿A las poco botargas, sí, ¿A poco? sí, la leche, le pusieron el cabello a Haaland, empezaron a yo analizar vi al una de conchas, deportista. unas conchitas, dice, y si jalan por una concha, así Y estaban si haciendo. jalan a certificarte, jalan. Ajá, y si jalan. No, y es que, ¿qué creen? Que yo no le había prestado tanta atención a otros países, claro, yo siempre atenta al mío, ¿no? A México, pero cuando perdimos y empezaron a salir memes y cómo Es que es lo jugaba que digo, la todo. multiculturalidad Sí, claro. de ver cómo las personas dimensionan, a lo mejor en base a un punto en específico, Ujú. que fue el mundial, pero las culturas, como piensan, los memes que Sí. hacen. Entonces muchos agarraban y se ponían su camisa abajo de su partido y Ajá. arriba la de México, porque decían, no, pues quién sabe cómo vayan a Ajá, reaccionar. sí. Pero no, muy, muy amistosos, consolaban a los que perdían. Sí, por todos ahí esperamos el que jalan, pues, bueno, todos los noruegos que jugaron No, con y es que Inglaterra, tenían su... sí. Como los vikingos, sí, sí. bien bonito. Hasta los perritos, Dios, qué actorazos, les ponían peluquitas y hasta le Pero tocaban mucha el pasión tambor. también de Mucho, ellos, mucho, sí. y muy buenos además. Muy y bueno, buenos. jugó México contra Inglaterra y luego le tocó jugar Inglaterra contra Noruega. Entonces, sí Estuvieron teníamos fuertes, una sí. expectativa un poquito que quizás se los iban a golear a los de Inglaterra, y wow, que Inglaterra da la sorpresa y gana. Llega a la semifinal. Gana, y entonces después se viene el partido de Inglaterra con Contra Argentina. Ay, a ver, Mete un golazo, Sí, mete otro golazo, Argentina 0, pero Argentina, miren, persistente. Yo creo que intentó no sé cuántas veces, pero muchas, y de todas esas, empata y luego mete golazo en el último momento. Por eso por ahí subió una frase que decía, tenemos que jugar en el último momento, y no estoy hablando de fútbol, porque todo esto al final nos enseña como situaciones Hay mucho de que aprender. prepararte, competir, que no todos te van a creer, que quizás lo que tú estás haciendo está ilusionando a otra gente y no solamente lo haces para Está ti. motivando. Y aunque tú haces lo que te apasiona y te gusta, al tú cumplir tus sueños, estás motivando e inspirando a otras personas que Claro. te ven, que fingen que no te ven, pero claro que te Exacto, están que te viendo, están o viendo. que dicen, no me interesa, pero al final después sí se interesan. Sí. Y entonces como el estar bien capacitado y bien preparado, porque Sí. te puede dar un calambre jugando, porque te pueden dar un mal golpe, porque por ahí
no me acuerdo en qué partido pasó una camilla por uno, o sea, es un deporte de alto rendimiento, te pueden quebrar un pie, por ejemplo, y son muchos temas Claro. de todo lo que se mueve alrededor del fútbol, el Y marketing. mucho lo que vimos, nosotros vimos ya el resultado de que año. juegan, Claro. pero antes de todo eso tuvieron que clasificar, tuvieron que entrenar, tuvieron que cuidar pues su balance de sueño, porque hasta para eso tuvieron que tocar puertas, porque por ejemplo Quiñones me parece que es de Colombia y dicen que no lo aceptaban, no lo querían. Lo quería en México y ahorita que le dijeron, no, si ya vente, no, pues ahora ya estoy en México, y ahí se quedó, y muchos que tienen una historia de vida que contaron y que inspiró, dices, pues oye, también si ellos pudieron y lo lograron y ellos lucharon por sus propios sueños, ¿por qué entonces tú no lo haces? Ellos son ejemplos vivientes de lo que tú puedes lograr y hacer si tú quieres, ¿no? Porque pues el querer es poder. Y esto es lo que las redes permearon al dejarnos ver la vida de cada uno de los jugadores, exacto, de dónde viene, qué hace, por qué es tan bueno, y pues que cada uno agarrara como a su inspiración y su favorito del mundial, ¿no? Sí, claro. Y bueno, después de este mundial, no sé, quizás un 2038, por ahí ya se está contando, se está platicando, nos va a volver a tocar, quizás porque la afición mexicana es increíble, la verdad es de que sí somos bien corazón de pollo y somos muy buenos, somos hospitalarios, somos personas que te reciben con los brazos abiertos, literalmente muchas comunidades, muchas embajadas, por ejemplo Irán, me parece que le escribió una carta muy linda a México, dice literal, o sea, tu casa es mi casa, porque en Tijuana los recibieron, sí, porque hubo también temas políticos, ¿no? De claro, que el típico come si te vas, juegas si te vas, fue algo así también, feo, y pues bueno, hasta incluso Corea del Sur, cuando llegaron a sus instalaciones, ellos también se sintieron muy bien recibidos y sintieron la calidez, claro, de México y bien el recibimiento. Entonces, sin duda, algo que tiene México es que es hospitalario, entonces, sin duda, pues fue como que, más que ambiente, también que muchos se familiarizan, ¿no? Por ejemplo, ahí va el meme de, ¿cómo decía? Tú, coreano, ya eres mexicano, y así, hermano, coreano, ya eres mexicano. Y mucho también hubo el meme también de los japoneses de, tú mexicano, ya eres japonés, pero porque empezaban a recoger el tiradero, que empezaron, claro, porque esa fue otra polémica, que iban al Ángel todo emocionado, pero fiesta, pero no recogían, y entonces... Y es que yo vi que había personas, les decía que yo quería ir, entonces dije, bueno, voy a ir, pero lo dije, no, están aplastando, desgraciadamente hubo 4 fallecidos, hubo personas atropelladas también. Porque le hacían así al carrito, entonces al final del día creo que debe de caber la cordura, hubo heridos gravemente, hubo personas que desgraciadamente perdieron la vida. En Estados Unidos también hubo balaceras, o sea, bendito Dios, en México, digo, no estoy diciendo que uno sea mejor ni peor, hubo situaciones, hubo un poco de todos, en todos lados, sin embargo, dentro de lo que cabe en México hubo cierto control, desgraciadamente no fue saldo blanco, sin embargo, pues bueno, son situaciones desagradables y desgracias que llegan a pasar, que se salen después, justo antes del de Inglaterra, que pasó eso justo en el de Ecuador, que fueron porque ya habían llegado al tope del Ángel y el Zócalo y Reforma todo al 1,000,000 de personas. Ahí que habían hecho, entonces por eso es que surgió todo eso y la ola. No, y Zohar no quiso ir a darse besos con los extranjeros. No, a ver. No, de hecho hasta salieron varios TikTok. Bueno, respetamos a quien decidió hacerlo, pero sin embargo, bueno, es que había mucha gente, ¿no? Que decía, es que los euronenes, van a venir los euronenes, y hubo cosas, lo decretaron previamente y luego se fueron a organizar allá y se anduvieron dando besitos. No, güey. Lo bueno que no había bichos ni COVID en ese entonces, porque imagínate, pero bueno, la experiencia que van a tener para contarle a sus hijos, todos los hombres y mujeres, yo me besé con un chino, un japonés, Eso no es orgullo, pero bueno, cada quien tiene. Bueno, según tu punto de vista. Mi punto de vista no es así como que un orgullo de que, sí, me ando besando ahí con todo medio mundo. No, hay que tener exclusividad, por supuesto, o sea, no a cualquiera. Bueno, dejen en sus comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Se besaron con otra gente? ¿No se dieron besitos con otra gente? ¿Qué opinan referente a todo lo que pasó en el mundial? ¿Qué les gustó? ¿Qué les encantó? ¿Qué hicieron nuevo? ¿Con quién lo pasaron? ¿Se emocionaron? ¿No se emocionaron? ¿Qué aprendiste? Por ejemplo, yo no sabía
yo no sabía, cuando sacaban tarjeta roja o tarjeta amarilla, yo decía, ¿por qué se alocan? Nada más es una tarjeta. No, es dinero. Tienen que pagar dinero. Si te sacaban tarjeta amarilla era de que unos 300 para arriba. Y si era roja, creo que ya era el $500,000, creo que tenían que pagar, el equipo de las personas tenían que pagar a la FIFA. Entonces es como de, es dinerito, por eso es que se ponían todos muy eufóricos y mucho, ¿cómo? ¿Por qué? No puedes sacarme tarjeta. Aparte alrededor hay muchos pensamientos al respecto y bueno, todo esto lo hacemos para que tú desarrolles tu pensamiento también y opines al respecto a tu punto de vista, ¿qué te pareció? Nosotros comentamos un poco cómo lo vivimos, pero por ejemplo, esto que se hace de la FIFA, que es una empresa privada, pero se pone de acuerdo a nivel global con los países, que cada vez está creciendo más. Se dice que en México se firmó un acuerdo para que no pagara ningún tipo de impuesto la FIFA por venir a México. Entonces decían, bueno, y entonces, ¿qué estamos ganando los mexicanos? O sea, claro. ¿Tú qué ganas con el mundial? Ajá, sería como una pregunta. ¿Tú qué ganas con el mundial? Muchos negocios les benefició, les afectó, vendieron más, les perjudicó. Las oficinas se tardaron más en atendernos, se tardaron más todo el tema de gobierno porque interrumpían entre partido. ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Se vale como pausar de repente nuestra vida caótica y enfocarnos en un tipo Navidades, fiestas patrias, mundial en México, ser anfitriones? ¿Cómo benefició tu vida? ¿Cómo perjudicó? Porque mucha gente dice, eso yo no lo veo, a mí qué me importa, que no sé qué. Sí. Y hay una frase muy famosa que dice pan y circo, porque cuando termina el mundial después decimos, bueno, México perdió, la selección mexicana perdió en este mundial, decían, ahora sí, presidenta Claudia Sheinbaum, ¿en qué íbamos? Porque todos dejaron de prestar atención al tema política. Se aprobaron varias reformas, por ejemplo, se propusieron nuevas reformas. ¿Cuáles reformas se propusieron? ¿Qué hay que poner atención? ¿Qué cambió? ¿Qué nos beneficia? Por ejemplo, justo previo al Mundial, pues estaban o están todavía, no lo sé, los profesores que dicen, ¿qué onda con nuestro retiro? Con nuestra jubilación, como que tengo que trabajar más. El tema de las madres buscadoras también, que al principio la verdad es que yo me sentía muy culpable de sentirme bien celebrando porque decía, es que están pasando en México cosas. Y fíjense, cuando sucedió el tema de las madres buscadoras y la inauguración del mundial, que salen unos chicos que estaban un poco alcoholizados, que se taparon con las mantas y luego como que, o sea, estaban borrachos, yo no sé exactamente qué pasó, pero la historia es que insultaron a las mamás, pero se taparon con la lona de sus hijos. Sí, pero fue como que dicen que creo que estaba botada la lona, ellos llegaron, se cubrieron, pero luego los acusaron como que ellos a propósito lo hubieran hecho para maldad, pero ellos no sabían qué decía. No, de hecho, y ya cuando, ya después dice que estuvieron insultando, pero no sabían el contexto. El chiste de que huyeron a celebrar a otro país, se dice. El punto es de que eran de la comunidad judía y entonces hubo ahí tema porque mucha gente quiso etiquetar a toda la comunidad cuando solo fueron pues dos chavos desubicados, borrachos, pues un borracho no piensa, no se justifica de ninguna manera, ¿no? Y seguramente pues ya tienen sus sanciones a nivel personal, ¿no? Claro. Y luego fue el tema de las madres buscadoras, por ejemplo, que yo decía, híjoles, es que, o sea, sí, hay una canción que se llama Sin Miedo, que a mí me gusta mucho esa canción porque imagínate, o sea, yo creo que para poder entender a otra persona tenemos que tener el tema de la empatía. Ponerte en el lugar de la otra persona. Sí. De repente, no sé, una persona dice, no, le robó, ay, qué exagerado. Bueno, ¿tú qué harías si alguien te roba? Es que, oye, ¿qué crees? Que su hija desapareció. O sea, ¿tú qué harías si tu hija desaparece? O sea, entonces hay una frase que dice, yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si algún día un cobarde te tapa los ojos. Entonces de repente criticamos mucho a las chicas que van y dicen, ¿por qué rayan muros? ¿Por qué pintan? O sea, yo incluida digo, o sea, ¿qué les pasa? Pero yo me imagino la desesperación de las mamás que no encuentran a sus hijas, a uno de sus hijos, hombre o mujer, o su familiar, o su ser querido, su amiga, su hermana, y que no sabes dónde puede estar, que si ya le hicieron algo, que si abusaron, que si... Entonces te da una desesperación que dices, hey, reacciona, hazme caso, ayúdame, ayúdame, porque hay cosas que el Estado tiene la obligación de hacer, ¿no? Entonces en ese tiempo, una vecina de por donde vivo empezaron a subir
que desapareció. Entonces yo me sentía como, estuve como una semana porque no la encontraban. Sí. Entonces Se te estuvo compartiendo choqueas mucho. porque dices, ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? Y luego así había un mundial, entonces dices, ¿qué? Y entonces las dependencias ahorita no trabajan, no hacen, entonces sí está padre celebrar y todo, pero entonces dicen, ¿y dónde están las que no encontramos? Entonces creo que siempre se debe visibilizar, y aunque el problema hoy no es tuyo o no es de nosotros, sí es de la sociedad. De, por ejemplo, cuando Hoy se por pierde ti, un niño, mañana por mí. exacto, se pierde un niño, entonces inmediatamente publicar, o sea, dices, ¿qué puedo hacer? Pues publica, comparte, deja la foto en grupos, por donde puede estar, porque hay casos donde se han robado menores y así rápido ven dónde están y detienen a las personas. Sí, Entonces, por ejemplo, sí podemos apoyar, pero bueno, la información. chica que estuvimos buscando Sí. apareció. Ay, qué bueno. Chicos, por Sí, ya favor, sabías. cuando alguien se pierde y lo pongan para compartir, sí digan qué pasó o si ya apareció, porque la verdad es que nos quedamos con la angustia de decir, Sí, pero qué pasó, dónde está, más si vivimos por la zona. sí. Un pequeño comunicado, a lo mejor no pueden explicar todo, pero sí, oye, sí está bien, la encontramos, sí, todo porque bien. luego resulta que ya los vemos y decimos, y no, que estaba perdido, y la verdad es que sí Ajá. nos angustiamos. Sí, es algo que se comparte la angustia. Entonces, pues también pasaron otras cosas. Creo que también fue lo de Venezuela, lo que estuvo pasando, Sí, que tembló y lo que sí. estaban haciendo, que Y afortunadamente sí muy rescataron triste. a muchas personas, incluyendo a los niños. Fue un evento desafortunado, triste, porque que no aquí se en México también esperaba. ha pasado bastante. Hubo un sismo Dos seguidos. y inmediatamente antes de los 30 segundos fue el otro. Desgraciadamente la infraestructura no estaba lista, se perdieron muchas vidas, fue algo muy, muy fuerte, muy traumático para los venezolanos, porque además olía mal después de muchos días. Rescataron a algunos niños, sus papás ya habían fallecido, fue algo muy triste, muy pero triste. Bendito Dios, México y muchas naciones mandaron a los topos, mandaron a los expertos en Israel también, mandaron donaciones, bendito Dios, si tú pudiste ayudar, qué bueno. Hasta los youtubers mencionaban cómo poder ayudar y qué les hacía falta. Entonces fue, híjole, siempre es complicado. También tuvimos críticas en México porque decían que por qué celebrábamos si estaba el tema del terremoto. Considero que se mandó la ayuda, que se pudo mandar de las personas que lo pudieron mandar, y que bueno, como anfitrión nosotros tenemos el deber de mantener como este ambiente dentro de México, independientemente de todo lo que sí se pueda ayudar y mandar la ayuda a las posibilidades. Entonces definitivamente hubo un luto mundial, porque todo lo que le pasa a una nación, a una persona, es como, o sea, sí duele, o sea, hay cosas, por ejemplo, de repente mi mamá pasó esto y digo, ay, no, o sea, de verdad a veces hay cosas que no quiero saber porque a mí me duelen por dentro. Entonces hay cosas que no hay palabras y son vidas que se pierden, situaciones que pasan que digo uno, pero todo eso está pasando todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces qué bueno los que celebran, los que les va bien en la vida, qué mal los que les va mal. Hay que ayudar a la medida, a lo que esté en nuestro alcance, a nuestra posibilidad, pero con este pensamiento de un día a la vez, de un día nuevo, de una nueva oportunidad, y de valorar la vida y tener el hoy y no dejar para mañana, ¿no? Porque en la vida es así, a veces se gana, a veces se pierde. En México perdimos, estamos en espera de quién gana, si España o Argentina. ¿A quién le van ustedes, chicos? Hay muchos memes al respecto. Messi, la verdad es que lo he visto jugar y es increíble la forma en que decimos aquí como que se burlan, no sé, que va de las pelotas, que tiene 2, 3 ahí contra él, y es increíble. Por ejemplo, me acuerdo del Piojo jugando de la selección mexicana, wow, increíble cómo lo pusieron en un lugar súper estratégico y tenía 2 ahí. Messi es increíble cómo preparaba el balón para el gol, o sea, cómo preparaba la jugada y ya remataban los otros. No por algo tiene tantas copas. Los argentinos tienen como los mexicanos, por ejemplo, o sea, tocas a México y uy, no te la acabas. No te la acabas. Y siento que Argentina también tiene esto de Argentina, pero de repente a la gente se le hace como que presumes, o sea, en México, si tú haces lo que haces los argentinos, como lo hacen algunos, no todos, como que
qué burlón, qué presumido, eso no se hace, porque en México es como se humilde, se hospedador, pero tu patria se respeta, pero siento que es como también respetar el tema de las culturas, entonces cada quien lo celebra y de forma Argentina diferente. son así de que aquí soy argentino, y bueno, o sea, también el que dijo que le tenemos envidia a Argentina, y de repente dices, qué hombre tan desubicado, y uno se indigna porque a México no lo tocas, ¿no? Pero, porque dijo, los mexicanos nos tienen envidia, pero luego otro argentino muy cabal de su mente dice, tenemos evaluación en nuestro país, tenemos una política súper mal, no tenemos ni que comer, los súper están vacíos, somos buenos en fútbol, por favor, déjenos disfrutar, o sea, y tiene razón, o sea, si gana Argentina, vamos a aplaudirle, si gana España, vamos a aplaudirle, que gane el mejor, y se lo merecen. Ya nos veremos en 2034 a ver dónde les toca, creo que va a ser en Uruguay, Paraguay. 2030 y luego 2034. 2034 va a ser Uruguay, Marruecos. Paraguay, Marruecos, van a compartir como 6 sedes. Igual van a tener, hacer lo mismo. porque van a ser como conmemorativos de los 10 años que entraron ellos al Mundial, más todo, entonces vamos a ver cómo se distribuye ese Mundial. Además, que va a haber más equipos, se está previendo que van a ser... Ay, no sé, más. Pero por ahí está todo lo que pueden buscar en internet. De antemano, esto ha sido por el podcast de hoy. Muchísimo gusto de compartirles nuestra experiencia. Déjenme en los comentarios cómo se sintieron en el Mundial, qué hicieron, cómo celebraron, qué comieron, fueron al Ángel, qué les pasó, los aplastaron mucho, ¿no? Les mandamos besos y nos vemos el próximo podcast. Bye. Aquí escuchamos tu camino, historias que sanan el corazón.